Con 314.835 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, India superó el récord de nuevos contagios de COVID-19 en un día en el mundo entero desde que comenzó la pandemia. La cifra de muertos se situó en 2.104 para el mismo periodo, el número de fallecimientos más elevados del país en un día. El total de casos confirmados en India asciende a cerca de 16 millones, lo cual la ubica en segundo lugar detrás de Estados Unidos, que suma 31.009 millones de casos. El país se encuentra en medio de una feroz segunda ola de contagios y una grave escasez de oxígeno está acrecentando los temores en torno al sistema de salud que se encuentra saturado. Taiwán ha sido ampliamente elogiado por su gestión de la pandemia con una de las tasas de COVID-19 per cápita más bajas del mundo y la vida en la isla ha vuelto en gran medida a la normalidad. Solo 11 personas han muerto por COVID-19 en Taiwán desde que comenzó la pandemia, una hazaña impresionante para un país donde nunca fue impuesto un confinamiento. Al comienzo de la pandemia, Taiwán era considerado un país de alto riesgo de COVID-19 debido a su proximidad a China y a los frecuentes viajes que se realizan entre los dos países. Con un historial de SARS en 2003 que no se consideró que se manejara particularmente bien, el gobierno taiwanés esta vez actuó rápidamente para cerrar completamente sus fronteras. El 20 de enero de 2020 estableció un centro de comando central de epidemias para coordinar la cooperación entre diferentes ministerios y agencias gubernamentales y entre el gobierno y las empresas. La efectividad se estima en dos tipos de políticas para COVID-19 en los primeros meses de la pandemia: medidas basadas en casos y basadas en la población. Las medidas basadas en casos incluyeron la detección de personas infectadas mediante pruebas, el aislamiento de los casos positivos, el rastreo de contactos y la cuarentena de los contactos cercanos durante 14 días. Las medidas basadas en la población incluyeron políticas para uso de mascarillas, higiene personal y distanciamiento social obligatorio en todo el país. Los efectos de estas políticas se cuantificaron estimando el número de reproducción efectivo. ¿Podrían haberse evitado tantas muertes durante la pandemia? Sí, contestó con énfasis la economista brasileña Mônica de Bolle durante una entrevista con un medio internacional. La investigadora argumenta que en muchos países de la región se privilegió rescatar la economía antes que salvar vidas. La principal diferencia, si comparamos la respuesta de los países latinoamericanos y los europeos, es que los países más desarrollados apoyaron más a las pequeñas empresas. Por ejemplo, pagando parte de los salarios de los trabajadores para que las empresas no tuvieran que despedir a las personas. El problema es que una medida como esa aplicada en Latinoamérica no es realmente eficiente porque una gran parte de la población trabaja en el sector informal, a los que muchos gobiernos no apoyaron en lo absoluto, dejándolos en la total incertidumbre. Países como México no hicieron lo correcto porque no entendieron desde un inicio que la pandemia y la economía van inextricablemente juntas. No se puede separar el problema de salud del problema económico. La mayoría de los gobiernos de los países latinoamericanos partieron de la idea de que tenían que proteger la economía, que era mejor evitar los confinamientos y se mantuvieron en esa línea por un largo tiempo, salvo algunas excepciones, y sus mejores destinos nunca cerraron sus fronteras. Lamentablemente, muchos gobiernos fracasaron en entender que tomar medidas para controlar la pandemia era bueno para la economía, argumentó Mônica de Bolle, especialista económica e investigadora senior del Peterson Institute for International Economics, académica y exdirectora de Estudios Latinoamericanos y Mercados Emergentes en la Universidad Johns Hopkins. La industria de reuniones en Quintana Roo, que agrupa eventos de negocios como exposiciones, congresos y convenciones, prepara una trilogía de exposiciones que les permita reabrir sus puertas integrándose a la reactivación económica de manera segura, implementando los protocolos sanitarios que desarrollaron en los últimos meses. El objetivo principal es presentar 3 exposiciones profesionales abiertas al público con el nuevo concepto de aforos controlados. Así lo dio a conocer Pedro Ramírez, presidente de La Madrid y Asociados, empresa con más de 20 años de experiencia en la organización de eventos de especialidad. Marisol Vanegas, secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo, señaló el impacto positivo que tiene la reapertura de la industria de reuniones al turismo. Marisol, me da muchísimo gusto saludarte y ver que hay reactivación turística y sanitaria sobre todo. Claro que sí, este evento particularmente tiene estos 2 ejes y un tercer eje que es el eje de la publicidad, por eso en lo general nos referimos siempre a la Expo Publicidad, tiene esta característica en esta ocasión.
Y la verdad estaremos muy contentos, es la primera expo que se reactiva desde que nos llegó la pandemia el año pasado y seguramente con esta muchas otras expos tendremos en Quintana Roo, más de 30 están anunciados para este año ya con la autorización hace más de un mes de su operación. Así que con muchísimos cuidados, con muchísimos protocolos, pero estaremos operando esta y muchísimas más. ¿Qué fechas son en esta? 16 y 17 de junio en Cancún y luego habrá en Mérida, en Campeche y en otros estados de nuestra región. De manera responsable es importante apoyar a la reactivación de esta industria que contribuye no solo a la atracción de turismo y derrama, sino a la detonación y reactivación de muy diversos sectores económicos con la generación de negocios, desarrollo de talento, intercambio de tecnología, entre otras aportaciones a través de las diferentes modalidades de exposiciones, ferias comerciales, congresos y convenciones.